Vamos a recordar un poco algunos temas que hemos visto con antelación, estimados amigos, porque es muy importante estos temas que expondremos a continuación. Muy bien. Eh, Vamos a repasar un poco lo que es el juicio de amparo, los tribunales de amparo, principios rectores del juicio de amparo, partes en el juicio de amparo, plazos para la presentación del juicio de amparo, improcedencia, sobrecimiento, tramitación del amparo indirecto, sobrecimiento en el juicio de amparo. Muy bien. Empezamos con el juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad. Acuérdense que los medios de control de constitucionalidad tienen un propósito muy particular. ¿Cuál es ese propósito, estimados amigos? Bueno, su propósito en particular es este: mantener la supremacía de nuestra Constitución. Es decir, nuestra Constitución es la norma suprema y en ese sentido tiene que estar aquí, en la cúspide de todo el sistema, por encima del sistema jurídico. La norma suprema, la norma bajo la cual será el parámetro las subsiguientes, hacia abajo. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer para mantener esa supremacía? ¿Qué tenemos que hacer para que esa Constitución deje sin efectos actos que sean contrarios a ella, actos que lo vulneren, actos que la lesionen? Bueno, en este tema tenemos a los medios de control de la constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Sería algo muy similar a lo que voy a mencionar a continuación. Mucha atención, por favor. Ahí voy. Muy bien. Sería tanto como pensar que la Constitución tiene sus propios anticuerpos y que estos anticuerpos van a combatir los virus. ¿Y esto qué significaría, compañeros? Bueno, significaría, imagínate que estos cuerpos son los medios de control de la constitucionalidad. Lo que van a hacer esos medios de control de la constitucionalidad van a combatir actos que pudiesen afectar este orden constitucional, que pudiesen de alguna manera restringir los derechos que reconoce nuestra Constitución. Por eso la importancia de estos medios de control de constitucionalidad, en particular del que vamos a estudiar durante toda esta clase, que es el juicio de amparo. Este medio de control de constitucionalidad para combatir actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución. Muy bien. Ok. Continuando, decimos, este juicio de amparo lo tiene el gobernado. ¿Para qué, compañeros? Lo tiene el gobernado para hacer frente a actos de autoridad. Entonces tenemos en este punto muy particular que el juicio de amparo va a disponer de él el gobernado, que en este caso es quien va a combatir un acto de autoridad que es contrario a la Constitución. Entonces, el gobernado lo tiene frente a actos de la autoridad, ¿sale? Y estos actos de la autoridad son actos que son contrarios al orden constitucional. Muy bien, entonces el gobernador
combate los actos de la autoridad que controvierten el orden constitucional. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, Sí. bien. Decimos que estos actos tienen un carácter definitivo. ¿Esto qué significa? Que ya se agotaron todos los recursos ordinarios para combatirlos. Y al haber agotado todos y continuar la lesión de el derecho fundamental que ha sido vulnerado, lo que nos queda ahora es hacer valer el medio de control de la constitucionalidad que se llama juicio de amparo. Muy bien. Ok. A través del juicio de amparo, el gobernado va a defender sus derechos fundamentales que sean vulnerados por la autoridad, y también a través del amparo se van a combatir invasiones competenciales. ¿De quién? De la Federación hacia los estados y Ciudad de México, y viceversa, de los estados Ciudad de México con la Federación. Muy bien. Fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 103 y 107 de la Constitución. Tenemos su ley reglamentaria, que es la ley de amparo. Lo que no contemple esta norma, vamos a aplicar una norma supletoria, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Y cuál es la finalidad del juicio de amparo? Bueno, al gobernado vamos a restituirlo en el goce del derecho que fue vulnerado, y en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Entonces, este acto de autoridad que hemos señalado con antelación, lo vamos a dejar sin efectos, ¿sale? Vamos a dejarlo nulo, vamos a suspender sus efectos, y al gobernado vamos a restituir los derechos que a su favor consagra la Constitución. Y si es posible, regresamos las cosas al estado que se encontraban antes de esta vulneración. ¿Comentarios hasta aquí, compañeros? ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Ok. Tenemos, Perdón, eso que comentó de agotar, maestro, los recursos, sería como el principio de definitividad, ¿verdad? es el principio de Antes definitividad. de, Es el principio de definitividad, exactamente. Usted no se puede ir al juicio de amparo si tiene recursos con la cual puede combatir ese acto. y si ¿Sale? no se combaten esos recursos, desechan el juicio, maestro. Entonces tendría que ser un acto consentido. ¿Por qué? Porque usted, teniendo recursos que promover, no lo hizo. Entonces, evidentemente, eso conllevaría a, a que el amparo no sea admitido cuando usted lo tramite. Porque la autoridad de amparo le va a decir, ¿sabes qué? Había recursos que no agotaste, así que con la pena, el acto es consentido. Ok, maestro. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Empecemos con los tribunales que van a conocer del juicio de amparo. En primer lugar, mencionamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer del juicio de amparo en los siguientes supuestos. Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos a la Corte funcionando en pleno. La Corte en pleno va a conocer del juicio de amparo en los siguientes supuestos.
en revisión de temas de constitucionalidad, tanto en amparo indirecto como en amparo directo. ¿Vale? Todo esto a través del recurso de revisión. Muy bien, pero cuando existe un planteamiento de constitucionalidad. ¿Ok? Muy bien. Aunque también la Corte puede conocer del amparo indirecto directo a través de un ejercicio que se llama facultad de atracción. ¿Sale? En este sentido, va a traer el juicio de amparo porque considera que el asunto es relevante, porque considera que el asunto tiene una importancia a nivel nacional que necesita, en este caso, esa resolución que va a presentar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si está claro, entonces, en qué supuestos el Pleno de la Corte va a conocer del juicio de amparo, compañeros, sino que sí se entendió. Sí, maestro. Sí. Muy bien. También va a conocer del juicio de amparo las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos salas las que integran la Corte. La sala civil y penal, que es la primera sala, la sala administrativa y laboral, que es la segunda sala. Y van a conocer en revisión tanto amparo indirecto como amparo directo. Entonces, recordemos lo que estamos señalando en este momento. Tenemos dos salas de la Suprema Corte de Justicia. Cada sala se encuentra integrada por 5 ministros. El presidente de la Corte no conforma sala. Y en este supuesto vamos a tener el conocimiento de que las salas van a conocer en revisión cuando existe un planteamiento de constitucionalidad, tanto en amparo indirecto como en amparo directo. Ok. Comentarios, dudas. ¿Está claro? Sí. Muy bien. También tenemos que va a conocer del juicio de amparo los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados van a conocer del amparo indirecto a través del recurso de revisión y del amparo directo lo va a conocer como autoridad originaria. Entonces, esto quiero que nos quede muy claro. Aquí tenemos la naturaleza de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, estos tribunales colegiados de circuito se van a encontrar conformados por 3 magistrados. ¿Ok? 3 magistrados y van a conocer de el amparo indirecto a través del recurso de revisión y del amparo directo van a ser la autoridad que lo va a resolver. Muy bien. ¿Eso está claro, compañeros? Sí, maestro. Sí. Sí. Muy bien. Ok. Después tenemos la cuestión del amparo que van a resolver los tribunales colegiados de apelación y bueno, es importante hablar también de los juzgados de distrito. Recuerden,
Los jueces de distrito tienen una doble competencia. Ahí va. Los jueces de distrito tienen una competencia como jueces de procesos federales y tienen una competencia como jueces de amparo. Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico van a ser los tribunales colegiados de apelación. Y como jueces de amparo, su superior jerárquico son los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. Ok. Bien, veamos. Vamos a integrar una carpeta de investigación por un delito, narcotráfico. ¿Ok? Lo va a conocer, en este caso, vamos a hablar del Ministerio Público de la Federación, que vamos a llevar todo el proceso penal. ¿Ok? El juez que conoce de este proceso penal van a ser los juzgados de distrito. ¿Vale? En este caso, en etapa de investigación y en etapa intermedia, será un juez de control, ¿vale? Pero de la federación. ¿Ok? Y en etapa de juicio oral, será un tribunal de enjuiciamiento. La resolución que dicten en este proceso federal podrá ser conocido en apelación, por los tribunales colegiados de apelación. Si en la actuación de estos tribunales vulneraran derechos fundamentales, vamos a combatir su acto, ya habiendo agotado todos los recursos, a través del juicio de amparo. ¿Vale? En este caso, amparo indirecto. Pero no pudiese conocer de este amparo indirecto un juez de distrito. ¿Por qué? Porque este juez de distrito ya sería su inferior. Entonces, ¿quién conocería del amparo indirecto? Sería otro tribunal colegiado de apelación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Ok. Bien. Y bueno, ya vimos que los juzgados de distrito van a conocer del juicio de amparo indirecto. ¿Perfecto? Muy bien. Continuamos y tenemos la actuación de los jueces locales que conocerán del amparo solamente para remitirlo al juzgado de distrito que corresponda. A ver, tenemos la competencia auxiliar. Actos prohibidos por el artículo 22 de nuestra Constitución. Muy bien. Son varios Méxicos. Y a veces los que estamos en la ciudad, pues, esto no lo entenderíamos de todo. Ahí va. Es un país, México, muy extenso. ¿Vale? Muy extenso. Y la verdad es que hay muchos lugares en donde para llegar a la capital de un estado pasan muchas horas. Imaginemos una región aquí del sureste mexicano, Oaxaca específicamente.
Imaginemos que estamos en una comunidad en la cual para llegar al juzgado de distrito van a pasar más de 8 horas. ¿Ok? Y hay un derecho que está siendo vulnerado que regula el artículo 22 de la Constitución. ¿Qué derechos tenemos ahí? La prohibición de la pena de muerte, mutilación, marcas, azotes, palos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar, mis estimados amigos, si yo tengo estos derechos que se están vulnerando y me tengo que trasladar más de 8 horas para tramitar el amparo? ¿Qué creen que pase en todo ese tiempo? ¿Qué va Los a van a pasar? cansar. ¿Mandé? ¿Qué va a pasar? ¿Nada? Pues La víctima va a seguir sufriendo los maltratos, ¿no? Bueno, y si te están dando azotes, ¿qué crees que pase en las 8 horas? ¿Usted cree que la víctima continuaría viva? Pudiese que ya no, ¿verdad? No. Pues no, imagínese qué Con sufrimiento va a tener esa persona. Entonces, para evitar que se lesione este derecho, el amparo lo vamos a tramitar ante la autoridad local. ¿Sale? Puede ser un juez de paz, puede ser un juez ordinario o inclusive hasta una autoridad administrativa, como puede ser el presidente municipal, síndico, regidor o una autoridad de usos y costumbres. Ellos no van a tramitar, ellos no van a resolver el amparo, ¿eh? Solamente lo que van a hacer es detener el acto de autoridad, ¿sale? Suspenderlo y remitir el amparo ante el juzgado de distrito, que ese sí va a resolver de este juicio de amparo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Y tenemos la jurisdicción concurrente, en la cual, por ejemplo, contra un caso urgente, pudiésemos presentar el amparo ante la propia fiscalía, que lo tendrá que remitir al juzgado de distrito que corresponda, o por ejemplo, ante un juez de control que ordenó la orden de aprehensión, ¿sale? Y este juez de control lo remitirá al juzgado de distrito que corresponda. Y contra el auto de vinculación a proceso, también ante el propio juez de control, para que lo remita al tribunal de amparo que corresponda, y también en el caso de libertad bajo caución. Estos son los supuestos, estimados amigos, en la cual vamos a tramitar el juicio de amparo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario que tengamos? ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí, sí se va entendiendo. Sí. Muy Sí. bien. Perfecto. Ahí va. Recuerden que en los temas jurisdiccionales, nuestro país se va a dividir en lo que conocemos con el nombre de circuitos judiciales. ¿Ok? Cada circuito judicial va a tener un determinado número de... déjenme estar. Ok, va a tener un determinado número de juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación. ¿Cuántos? Pues bueno, los que se consideren que sean necesarios para esa función jurisdiccional que se va a ejercer en ese circuito judicial. En muchos circuitos judiciales, estos órganos son especializados por materia, ¿vale? Pero también hay muchos en los cuales son mixtos. Esto significa que conocen de distintas materias. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Y todavía de los circuitos. Profesor, tribunal, ahí donde dice TCC es tribunal
de circuito. Colegiado de circuito. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, que además de estos circuitos judiciales, tenemos una división regional. ¿Sale? Y en esa división regional vamos a tener un órgano que va a resolver las contradicciones de tesis que se presenten en su región. Estos son los plenos regionales de circuito. ¿Para qué se constituyen? Para resolver contradicciones de tesis entre tribunales de la misma región. Comentarios, dudas, ¿vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Muy bien. Ok. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestra sesión y vamos a conocer, bueno, ya lo conocemos, pero es importante siempre retomarlo, los principios rectores que rigen al juicio de amparo. Ahí va. Muy bien. Principios rectores del juicio de amparo, tenemos en primer lugar la instancia de parte agraviada. ¿Sí? En este punto que nos establece el artículo 107, fracción 1 de la Constitución y 4 de la Ley de Amparo, decimos que el juicio de amparo va a iniciar cuando el gobernador solicita la protección de la justicia federal porque considera que este acto de autoridad vulnera los derechos fundamentales que agravian al gobernado y pide su intervención para la protección. Entonces, en este caso particular, lo que tenemos es lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Entonces tenemos que el gobernador considera que hay una afectación a su derecho. Esta afectación es derivada de un acto de autoridad. ¿Ok? Este es el gobernado. Este es el acto de autoridad que causa una afectación a sus derechos humanos. Muy bien. Aquí está. Nick, apenas supe de, bueno, aquí de algo que habían hecho un cateo y agarraron a las personas, ¿no? Pues era más que nada narcomenudeo, supuestamente, pero pues tenían fentanilo, tenían marihuana, tenían cocaína. Entonces a ellos, en ese cateo, pues llegan, se los traen a lo que fue acá donde está la policía investigadora, pero a la hora que van a preguntar, no, pues aquí no están, pues aquí no están, aquí no están. Entonces ve que está la página nacional de detenciones, entonces pues los empiezan a buscar, pues no están, no están, después de 13 horas no sabía nada, entonces ahí ya van y hacen lo que es, solicitan su amparo precisamente porque nadie sabe dónde están, ahí ya se vulneraron sus derechos humanos en esa parte. Es por eso que se hace el trámite de ese amparo. Exactamente. En este caso, el acto de autoridad está vulnerando los derechos humanos de los gobernados. ¿Sale? Y si bien es cierto que había una causa penal, lo que tendría que haber hecho la autoridad es haberlos presentado inmediatamente ante un juez de control si hubiese una respectiva orden de aprehensión, ¿verdad? Y bueno, en este caso, lo que vulneraste son sus derechos humanos y por eso lo que hacemos a través del juicio de amparo, vamos a combatir este acto de autoridad que es contrario a los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución o los tratados internacionales. Exactamente lo que usted me plantea. ¿Sí se comprende? Sí, Sí. muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Continuamos y vemos también
otro punto importante que es la existencia de un agravio personal y directo. Artículos 103 y 107 de la Constitución y 74, fracción quinta y sexta de la Ley de Amparo. ¿Qué significa esto, compañeros? Aquella persona física o moral que considera que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, de alguna manera es la que va a pedir la tramitación del juicio de amparo. Entonces, reiteramos, el quejoso como persona física o como persona moral que considere que se están restringiendo sus derechos, va a promover el juicio de amparo. Ahí va. Entonces, aquí está. Como persona física, debe acreditar una capacidad de ejercicio para presentar el amparo de mutuo propio y con capacidad de goce va a ser representado por sus padres en ejercicio de la patria potestad, ¿sale? O en su caso por su tutor. ¿Ok? A partir de los 14 años, este menor podrá designar a su representante en el juicio de amparo. Comentarios, dudas. Y en el caso de la persona moral, presentará el amparo su apoderado legal, quien tendrá que acreditar su personalidad presentando su poder, ¿sale? El cual debe estar debidamente inscrito en el registro de personas morales o en el registro público de comercio, según sea el caso. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? Entonces, ¿quién va a tramitar el amparo? La persona que considere que el acto de autoridad le causa una afectación a sus derechos fundamentales. Muy bien. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Ahora no tienen casi ninguna cámara encendida, compañeros. Los que puedan, por favor, apóyeme con ello, porque si no, luego me siento hablando solo. Muy bien. Tenemos también el principio de definitividad. Esto, Perdón, es que mi cámara, no sé, pero como que se pixelea y se queda, sí, es lo no que he sé visto, si hasta me alcance a refleja notar. como espejo, ¿verdad? Sí, no sé si alcance a ver. No se preocupen, pero los que puedan adelante, ¿no? Porque si no, luego me La, siento hablando solo, ¿no? la Bueno, mía aparece esa parte, maestro. No he podido, por eso luego no prendo mi video, porque es lo que aparece esa cámara con. como pixelar. Lo que tiene que hacer hacia futuro, nada más es actualizar la aplicación, porque ese es el punto, que tiene una, una aplicación que no se encuentra actualizada y no se actualiza automáticamente, hay que hacerlo nosotros. Ya lo intenté, maestro, pero no me permite, no sé, de por sí estaba un poco mal aquí ya mi computadora. ¿No? O a lo mejor también la tiene muy saturada, puede ser eso Yo también. creo que sí. Sí, muy bien. Continuamos entonces con el principio de definitividad. Ahí va. Ya lo dijo muy bien usted, mi estimado Benito. Artículo 107, fracción 3 y 4 de la Constitución, 73, fracción 13, fracción 14 y 15 de la Ley de Amparo. Para que podamos tramitar el juicio de amparo, es muy importante haber agotado todos los recursos ordinarios, medios de defensa ordinarios, antes de que nosotros vayamos al juicio de amparo. Si como quejosos tenemos una situación que consideramos que afecta a nuestros derechos fundamentales, pero en el juicio ordinario que estamos tramitando no lo combatimos a través de ese recurso, si nosotros presentamos nuestro amparo, ok, lo que va a decir el juez de amparo es improcedente porque tienes que agotar los recursos ordinarios
antes de acudir al juicio de amparo. Las excepciones ya más o menos las conocemos, compañeros, y solamente las planteo para un estudio pues general. En amparo contra leyes, pues por supuesto que no hay ningún recurso ordinario. Recuerden que tenemos la ley y esta norma consideramos que es contraria a la Constitución, contraria a los tratados internacionales, y lo que pretendemos es que esta ley se declare inconstitucional y que quede sin ningún efecto. Entonces, en amparo contra leyes no hay que agotar ningún recurso. Nos vamos directamente a nuestro juicio de amparo indirecto. Muy bien. Ok, perfecto. Continuando con nuestra exposición, tenemos a los terceros extraños a juicio. Ok, estamos en una controversia. Ahí va. Mucha atención con lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos una controversia. ¿Sale? La controversia es de A contra B. Concluye el juicio, se dicta sentencia y cuando se está ejecutando, aparece C que nos dice que se le causa un perjuicio porque se encuentra casada bajo sociedad conyugal con B y por lo tanto debió haber sido convocada a la presente controversia. Como tercero extraño a juicio, no hay que agotar ningún recurso. De forma inmediata va a acudir al juicio de amparo. ¿Se entendió? Ahí sería lo que llaman el amparo adhesivo, maestro. No. ¿No? No. O sea, lo que hace el tercero es, no sé, a lo mejor, imagínate que alguien demandó a su esposa y de pronto llegan con que le van a decir que van a embargar sus bienes. Y usted dice, oiga, pero a mí ¿cuándo me dijeron algo? ¿A mí cuándo me llamaron a juicio? ¿A mí cuándo me dieron la oportunidad de defenderse de derecho? Usted va a presentar el amparo como tercero extraño a juicio. ¿Por qué? Porque se le debió haber llamado porque causa una afectación a su patrimonio. ¿Sí? Sí, maestro. Gracias. Ok. También no hay, Profe, sí, una pregunta. El juicio de amparo también lo podemos hacer en un juicio civil en cualquier materia. del tercero implicado. Sí, imagínese que si usted se encuentra casada y a lo mejor imagínese que llevan llevan a un juicio a su esposo y después de ese juicio él pierde el juicio y ordenan a lo mejor el embargo precautorio de sus bienes y De la bueno, casa, por ajá, ejemplo, ajá, y usted, que están casados por bienes mancomunados y el 50% ya lo perdió el señor. ajá, y va a decir usted, oiga, ¿y a mí cuándo, verdad? Ajá. A mí cuando me llamaste me estás causando una afectación porque al final de cuentas hay un régimen de mancomunidad. Me debiste haber llamado en juicio antes de que me causaras un perjuicio. Y en ese supuesto usted va a tramitar su juicio de amparo. Ok. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Sí, de nada. Al contrario. Ahí va. Siguiente punto, compañeros. Actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. ¿Cómo está eso? Ahí va. Imaginen que estamos en una controversia y hay una violación procesal que difícilmente voy a poder reparar sus efectos cuando se dicte sentencia. Todo lo contrario, es muy posible que me cause una afectación que sea de difícil o imposible reparación. En este punto en particular, atentos por favor. Yo tengo que notificar a mi estimado Benito en su domicilio y no lo hago. Benito se viene a enterar aquí
que tuvo un juicio en su contra, ¿vale? Pero la autoridad dice que lo emplazaron en tal domicilio y él no es su domicilio. ¿Benito tuvo la oportunidad de defenderse en el juicio? No, No, ¿verdad? Esa notificación indebida que realizaron trasciende el resultado del fallo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, en el momento que Benito se enterara de ese acto procesal, no hay que agotar ningún recurso ordinario. Benito podría irse directamente al juicio de Amparo. amparo. Claro. Sí entendimos por qué, ¿verdad? sí, maestro. Quedó claro, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Vámonos con lo siguiente. Actos que vulneren los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución. Saquen su Constitución y, por ejemplo, nos vamos a remitir al artículo 14. ¿Sale? A ver, muy sencillo lo que establece el artículo 14. Nos dice a la letra algunos aspectos que son importantes, como es el siguiente. Dice el párrafo segundo. Nadie podrá ser privado de su libertad, propiedades, posesiones, derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Miriam perdió su patrimonio, ¿sale? Pero Miriam nunca fue llamada a un juicio. ¿Qué puede hacer Miriam para defenderse de esta pérdida de su patrimonio? ¿Tiene que agotar algún recurso ordinario o se puede ir directamente al amparo? Directamente. Directo al amparo. Directo al amparo, exactamente. ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, vámonos con el párrafo cuarto. Dice el artículo 14, dice, en los juicios del orden civil, la sentencia se deberá dictar conforme a la letra, a la interpretación de la ley, y a falta de esta, no, esta no, creo que no tiene tanto caso. Vámonos con el artículo 16, que en su párrafo primero nos dice lo siguiente. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Llegamos a domicilio de Adrián Raimundo y resulta que le causamos un acto de molestia en el mismo y la autoridad no funda y motiva la causa legal de su proceder. ¿Qué va a hacer Adrián contra ese acto de autoridad? Se da al amparo. Amparo. Va a tramitar de forma directa su juicio de amparo. Vámonos al artículo 19 de la Constitución que nos dice, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir que el indiciado sea puesto a su disposición. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo. A Evelyn ya tiene 80 horas que ya se presentó ante el juez y no le ha resuelto su situación jurídica. ¿Qué puede hacer Evelyn? ¿Aguantarse otras 80 horas? No, meter también un juicio de amparo. Va a tramitar un amparo porque no se está cumpliendo con este plazo constitucional. ¿Está claro? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Actos que prohíbe el artículo 22. No hay que agotar ningún recurso, sino nos vamos directamente al juicio de amparo. Porque vean los derechos que protege el artículo 22. Son de tal manera importantes que imaginen la trascendencia. Dice, quedan prohibida la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ¿Ok? En este supuesto hacemos una referencia muy importante a derechos que podemos combatir de forma directa a través de nuestro juicio de amparo. Comentarios, compañeros, dudas. ¿Está claro? Muy bien. Maestro. Sí, Ahí va. profe, todo claro. Siguiente punto. Actos de autoridad totalmente carentes de fundamentación.
¿sí? A mi estimada Evelyn le van a establecer una multa de tránsito, ¿sale? Y bueno, y esa multa que le presenta la autoridad resulta, estimados amigos, que el oficial que la realizó no establece ningún fundamento legal, no se señala ningún precepto normativo que hubiese vulnerado Evelyn. ¿Qué podrá hacer contra este acto de autoridad carente de cualquier fundamentación y motivación? Para sí. Lo Juicio va de a combatir a través del juicio de amparo. amparo, ¿sale? Si el acto de autoridad vulnera un precepto que se encuentra directamente establecido en nuestra Constitución, compañeros, ¿qué va a hacer? No necesita agotar ningún recurso. Si el acto de autoridad vulnera nuestra Constitución, en automático el gobernado va a tramitar juicio de amparo. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? Muy Sí, bien. maestro. Siguiente. Cuando hay pluralidad de recursos, ¿sale? O cuando los recursos son optativos y la propia ley nos da la posibilidad de agotar los recursos ordinarios o irnos directamente al juicio de amparo, pues bueno, compañeros, nosotros tomamos esa decisión. Si agotamos el juicio ordinario o tramitamos nuestro amparo. Si son reglamentos, si este tiene recursos, no es necesario agotarlos, podemos irnos directamente al amparo. Muy bien. En el siguiente punto, cuando se afecte en una sentencia resoluciones de orden civil y familiar que afecten la estabilidad de la familia, no hay necesidad de agotar ningún recurso ordinario. Lo podemos agotar si queremos, pero también tenemos la posibilidad de irnos directamente al juicio de amparo. Pongamos un caso muy particular, una controversia del orden familiar en la cual hay una cuestión de guarda y custodia que se ha resuelto. ¿Sale? Ahí va. Muy bien. Entonces, la guarda y custodia de este pequeño se le encomendó a la madre. ¿Ok? Y resulta que el papá considera que esta resolución pues es contraria al interés superior del menor. En este caso, el padre podría agotar los recursos ordinarios en ese juicio familiar, pero también pudiese qué hacer sobre esta resolución. Ampararse, maestro. Irse directamente al juicio de amparo. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ya vamos 3 principios. Continuamos con el cuarto principio, que es el principio de estricto derecho. El juez de amparo se va a concretar a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de nuestros preceptos de conceptos de violación presentados en la demanda de amparo. A ver, quiero que quede muy claro este punto que estamos exponiendo, porque es un principio fundamental. Presento mi demanda de amparo. Aquí está la misma. Muy bien. Y bueno, en le digo al juez de amparo determinados preceptos del acto de autoridad que considero que me causan un agravio. El juez de amparo
se debe limitar a los conceptos de violación que yo señalo en mi demanda de amparo sin hacer ningún otro pronunciamiento. ¿Eso nos queda claro que es el estricto derecho? Sí. ¿Sí? Ahora Sí. sí que como dijeran los chavos que venden dulces en los camiones, en el pedir está el dar, ¿verdad? Entonces, lo que me pides es lo que te voy a dar. Si no me lo pides, no te lo voy a conceder. Muy bien. Salvo en los siguientes casos en donde existe una suplencia de la queja. Por ejemplo, estimados amigos, revisamos el siguiente contenido. Ahí va. Tenemos cuando el acto reclamado se funde en leyes que la Corte ya ha declarado inconstitucionales. Es decir, en este supuesto que vamos a mencionar, tenemos nuestro acto de autoridad, ¿sí? Aquí lo podemos ver perfectamente. Y este acto de autoridad resulta que es contrario a la Constitución porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya con antelación había mencionado que la norma que regula ese acto es inconstitucional y la autoridad utiliza esa ley que ya la Corte ha señalado su inconstitucionalidad. En este caso va a haber una suplencia de la queja. No sé si me entiendan, compañeros. Es como, por ejemplo, cuando un maestro dice, ay, pues reviso la tarea del pequeño y dice, pues como que sí le dio la idea, como que más o menos sí le contestó lo que debería de ser. Del todo no, pero yo voy a corregirle ese error. ¿Se entiende, compañeros? Sí, lo que hace el juez de amparo es que nos corrige la plana cuando la autoridad se funda en estas leyes que ya la Corte ha declarado que son inconstitucionales. Muy bien. Ok, siguiente. A favor de menores o incapaces. La resolución que se está dictando, ¿sale? Causa una afectación directa a menores de edad, ¿sale? En este caso, compañeros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mucha atención. Si en el amparo que estoy promoviendo, compañeros, si en el amparo que estoy presentando resulta que no estoy señalando la completa tutela de los derechos de estos menores, ¿qué va a hacer el juez de amparo? ¿Se va a limitar a lo que yo le solicité o va a hacer una interpretación más amplia para proteger los derechos de los niños? ¿Qué va a hacer? Una interpretación más amplia, ¿no? Una interpretación más amplia y entonces nos va a corregir las deficiencias que presentemos en nuestro juicio de amparo. ¿Sale? A esto se le conoce como suplencia de la queja. Muy bien. ¿Sí? Sí, más. Ok. Sí, profe. Siguiente punto. Atentos, por favor. Tenemos en materia penal a favor del acusado. A favor de cuando el acusado es el quejoso, aún ante ausencia de conceptos de violación. El quejoso contrató a un abogado bien maleta, pero maletísima, terrible. Alguien que no se pone a estudiar, ¿verdad? Y resulta que imagínense, compañeros,
que por no haber contratado un buen abogado en la tramitación del amparo, sus derechos quedan vulnerados. La pregunta es, ¿no pudiese esto ser violatorio de derechos humanos? Sí, Ok. Entonces, en ese caso, ante esos errores que cometa el abogado, va a suplir la queja deficiente el juez de amparo. juez de amparo. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? Bien. Siguiente. En materia penal, cuando se cause una afectación al trabajador, lo mismo que vimos en materia penal, en Sí, materia penal, pero ahora solamente a favor del trabajador. Si quien se equivoca es el abogado del patrón, ¿qué hacemos? Nada, ¿verdad? Permítame, tantito. Ya es que pasó un camión que no sé qué estaba vendiendo, pero hacía mucho ruido. Pero bueno, en materia laboral, en favor del trabajador, el mismo caso que vimos con la cuestión penal, y en materia agraria, en favor del campesino, en favor del ejidatario, en favor del comunero. ¿Está claro en qué consiste esta suplencia de la queja deficiente? ¿Sí tienen una noción general de por qué se aplica, compañeros? sí. sí, ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Siguiente principio. Relatividad. Ok. La sentencia que se dicte en el juicio de amparo se va a limitar a las partes que lo solicitaron, sin hacer ninguna declaración general respecto a la ley o acto que lo esté motivando. A este principio lo conocemos con el nombre de fórmula Otero, ¿vale? ¿Esto qué significa? A ver, les pongo un caso muy práctico. Imaginen, estimados amigos, que ha entrado en vigor una norma, ¿sale? En nuestro país. Muy bien. Y esta norma consideramos que viola derechos humanos. Resulta que algunas personas presentan juicio de amparo en contra de esa norma que ha entrado en vigor en nuestro país. Solamente 1,000 personas se ampararon. Y tenemos al resto que no se ampararon contra esa ley. Cuando se resuelva el amparo, en este caso los efectos ¿para quién serán? ¿Para todos o nada más para las personas que tramitaron el amparo? Para los que tramitaron el amparo. Solamente los efectos será para las personas que tramitaron el amparo. Aunque el resto se encuentre en la misma situación, solamente habrá una declaración relativa de quién presentó el juicio de amparo. A ellos o la norma protegerá, o en todo caso, pues, no se concederá el mismo, ¿verdad? ¿Quedó claro este ejemplo, compañeros? sí, maestro. Sí, La profe. excepción a este principio de relatividad de sentencias es la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esa declaratoria tiene efectos generales, es decir, es para todos. La Corte en sala o en pleno ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad en amparo indirecto o en amparo directo en revisión. La Corte ya ha resuelto.
La Corte nos dice, a ver, esa norma que se está aplicando, yo te digo como Suprema Corte que es contraria a la Constitución. Entonces, la Corte se pronuncia y la Corte nos dice que esa norma, que esa ley es contraria a la Constitución. Por lo tanto, declaro su inconstitucionalidad. ¿Vale? Ahí va. Muy bien. Bajo este supuesto, al hacer esta declaración, le vamos a pedir al órgano legislativo que creó la norma que la modifique, que la deje sin efectos, porque ya declaramos que esta norma es contraria a la Constitución. Si el órgano legislativo no lo hace en el plazo de 90 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Está claro, compañeros? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahí va. Último principio que regula nuestro juicio de amparo se llama prosecución judicial. ¿Esto qué significa? Que la ley de amparo nos establece los procedimientos bajo los cuales se va a tramitar el juicio de amparo. Y lo que no contemple la ley de amparo de forma supletoria, aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo Sí. está eso? A ver, déjenles pongo un caso en particular. Muy bien. Imaginemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a tramitar el juicio de amparo? ¿Cómo se nos venga en gana? ¿O cómo va? Todo lleva una fase, todo lleva un proceso, ¿verdad? Sí, En este caso, hay una serie de pasos que tenemos que seguir para la resolución del juicio de amparo. ¿Sale? Entonces, hay que llevar a cabo todo este trámite para que lleguemos a la resolución adecuada dentro de nuestro juicio de amparo. ¿Ok? No es como queramos. Este procedimiento de amparo lo establece la propia Constitución, la propia Ley de Amparo y de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. En estas normas se establece el procedimiento que va a seguir nuestro juicio de amparo. ¿Comentarios, dudas, opiniones hasta aquí, compañeros? no, maestro. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Muy bien. Continuamos entonces ahora con el análisis de las partes que intervienen en el juicio de amparo. Ahí va. Tenemos al quejoso, persona física, persona moral, que considera que el acto de autoridad le causa un agravio a sus derechos fundamentales. Entonces, reiteramos, el quejoso es la persona física, la persona moral que considera que el acto de autoridad le causa un agravio a sus derechos fundamentales. ¿Vale? Por eso está tramitando su juicio de amparo. Si es una persona física, recordemos, si es mayor de edad, tiene una capacidad de ejercicio y de mutuo propio estará tramitando su juicio de amparo. Si es una persona menor de edad, tiene capacidad de goce y en todo caso sus padres
en ejercicio de la patria potestad o sus tutores son los que tramitarán el amparo para la defensa de sus derechos. ¿Vamos bien? Y si el quejoso fuera una persona moral, ¿qué va a pasar ahí, compañeros? Bueno, en este caso, la persona moral va a tener un apoderado legal, quien será el que se encargue de tramitar el juicio de amparo a nombre de la persona moral. Claro que esta designación se encuentra en un poder notarial, el cual se inscribe en el registro público de comercio, en el registro público de personas morales. ¿Está claro? Sí, Sí. Y también podemos hablar de la persona moral de derecho público cuando existe una afectación a su patrimonio, que podrá presentar también el juicio de amparo. ¿Ok? Recordemos que tenemos para la tramitación del amparo un interés jurídico. ¿Esto qué significa? Bueno, tiene un significado muy importante porque en este caso, el acto que emite la autoridad, ¿sale? Como quejoso, como gobernado, va a afectar de forma directa, ¿sale? Va a afectar mi persona, mi patrimonio. ¿Ok? Solamente la persona afectada en su persona o patrimonio será la que promoverá el juicio de amparo. Muy bien. ¿Está claro esto? Sí. sí, Ok. Y en el caso del interés legítimo, cualquiera lo va a realizar porque son intereses difusos, intereses colectivos de los cuales todos somos titulares. Por ejemplo, el juicio de amparo que se va a promover para la defensa, estimados amigos, ahí va. Entonces, presento mi amparo y este amparo se va a promover para la defensa de un derecho relacionado con el medio ambiente. Entonces, aquí hablamos de un interés difuso colectivo porque todos somos titulares de este derecho y entonces a través de ese interés legítimo promovemos nuestro juicio de amparo. ¿Comentarios, dudas sobre esto? No. Vamos. Ok. Muy bien. ¿También puedes repetir el interés legítimo? Son derechos de los cuales todos somos titulares. Todos somos titulares, no tiene un titular señalado, por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el interés superior del menor, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el caso del amparo contra el medio ambiente, pues usted no necesita acreditar un interés personal y directo, porque no lo va a demostrar. Por ejemplo, si usted está en contra de que se dañe el ecosistema, pues de alguna manera, si nada más quisiera presentar un interés jurídico, pues no tendría ninguna afectación usted, porque no se causa un perjuicio a su persona, a su patrimonio. Lo que estamos tramitando para la defensa del medio ambiente es un interés legítimo, porque todos somos titulares de ese derecho. ¿Sí me doy a entender? Sí, ya entendí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Seguimos. Ahí va. Tenemos la autoridad responsable. La autoridad
ordenadora, la autoridad ejecutora. Por ejemplo, en una orden de aprehensión, la ordenadora es el juez de control, ¿vale? Y la ejecutora es la policía de investigación que va a realizar la detención. Muy bien. Concepto de actos de autoridad. Ese acto que realiza el servidor público se encuentra fundamentado en la Constitución, en la ley, ¿sale? Y la autoridad tiene facultades para realizar actos que crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas del gobernado. Las características que debe revestir el acto de autoridad son las siguientes. Ahí va. Muy bien. Entonces destacamos. El acto de autoridad realiza actos que son unilaterales, ¿vale? Unilaterales, imperativos y coercitivos. Primera pregunta, unilaterales. ¿El Estado requiere que esté un acuerdo con el particular para que lleve a cabo un acto que la norma le faculta? ¿Requiere que el particular esté de acuerdo con esa ejecución? No, No, para nada. No, ¿verdad? Es una determinación que toma la autoridad porque para eso tiene la norma que regula su actuación. ¿La autoridad negocia o la autoridad da una orden? ordena. Ordena, ¿verdad? Es imperativa. Y si no queremos cumplir con esa disposición de la autoridad, ¿de qué dispone la autoridad? De la fuerza pública. De la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. ¿Ok? Muy bien. Tenemos, entre comillas, la posibilidad de presentar el juicio de amparo contra actos de particulares. ¿Sale? Pero el acto de particular debe de revestir las características de un acto de la autoridad responsable. Unilateral, imperativo y coercitivo. Por ejemplo, alguna autoridad de usos y costumbres ante ella contra sus actos podríamos promover el juicio de amparo. Muy bien. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Ok, tenemos al tercero interesado. A ver, ahí les va. ¿Quién es el tercero interesado? Atentos, por favor. Imaginen que tenemos este caso en particular en la cual tenemos a nuestro quejoso. Aquí está. Y por otra parte tenemos al tercero interesado. Muy bien. ¿Quién es el tercero interesado? Normalmente ese tercero interesado es la contraparte del quejoso. El tercero interesado en relación del acto de autoridad puede ser que el tercero sea el que lo haya promovido. ¿Sale? A lo mejor en relación a este acto de autoridad, al tercero interesado lo beneficia. O también es contraparte de ese derecho en contraposición al quejoso. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí. Muy bien. Ok, y tenemos también al Ministerio Público que también vamos a convocar dentro del juicio de amparo. Comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Queda comprendido, compañeros? Sí, maestro. Muy bien. Sí, profe. Sale.
Vamos rápidamente a continuar, ya para que un poquito más adelante hagamos una pausa para que tomen un cafecito, pero déjenme avanzar un poco con el plazo. Los plazos para la tramitación del juicio de amparo. Los plazos generales son de 15 días, ¿sale? Y los plazos especiales son los siguientes. Leyes autoaplicativas. Ok, ahí va. La norma ha entrado en vigor. Si con la entrada en vigor de la ley me causa un agravio a un derecho, ¿sale? Por su simple entrada en vigor, a partir de que ésta entró en vigor, tengo 30 días para la promoción del juicio de amparo. Muy bien. O también, cuando la norma ya se me aplica, contra el primer acto de aplicación, tengo 15 días para la presentación del juicio de amparo. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. No, no, profe, ¿lo podría repetir, por favor? A ver, una norma acaba de entrar en vigor y a lo mejor esa norma establece que los derechos de los pensionados pues van a repartirse ya no a partir de que se cumplan tantas semanas de cotización en el IMSS, sino vamos a aumentar el plazo. Esa norma por su entrada en vigor que establece un mayor plazo para el tema de que usted pueda retirarse, usted pueda pues de alguna manera ya disfrutar de su afore, ¿le causa un perjuicio con su entrada en vigor? Sí. Desde un principio, ¿verdad? Entonces usted podrá ampararse con esa norma a partir de su entrada en vigor a los 30 días. Tiene 30 días para la promoción del juicio de amparo. Muy bien. Ok, gracias. Un ¿Sí? ejemplo, disculpe, profesor, un ejemplo práctico sería como lo de que pasó ahorita con la prohibición de los cigarros, de que se Pues, mostraran. Con exactamente. lo que hizo Oxxo, ¿no? Ajá, o sea, a final de cuentas, ¿qué fue lo que ocurrió? Considera que esa norma le causa un agravio con su entrada en vigor y eso va a generar, pues, que deje de tener, pues, algunos recursos que percibía con la venta de ese producto, ¿verdad? Y con su exhibición. Entonces, bajo ese supuesto, se amparó y se lo concedieron. Aunque saben que no se lo debieron haber concedido la suspensión por una cuestión muy importante, por la cuestión que hablamos de un tema de salud general. Entonces, ahí no se lo debieron haber concedido. Sinceramente, considero, estimados amigos, que ahí lamentablemente sí hubo un poco de, pues, no de cosas muy éticas en el Poder Judicial para resolver esta controversia. Me parece que hubo intereses económicos en la resolución de ese amparo. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. Sí, muy bien. Siguiente punto. Sí. Ok. Procedimiento de extradición. Ok. Resulta que en este procedimiento de extradición nos está pidiendo otro país, ¿vale? Ahí va. Muy bien. Entonces, tenemos, en Estados Unidos hay una carpeta de investigación abierta en contra de una persona que se encuentra en México. ¿Ok? Y le pide a México que extradite a esta persona a su país. Muy bien. Esta persona, en contra de ese acto de autoridad, ¿ok? Tiene 30 días a partir de que fue detenido y para que no sea extraditado a los Estados Unidos, tiene 30 días para la promoción del juicio de amparo. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, Ok. Sí. sí. Siguiente. Terceros extraños a juicio.
tienen los siguientes plazos para la tramitación del juicio de amparo. Aunque no fueron parte de la controversia, la resolución que se dicte sí les causa un agravio. Muy bien. Entonces los terceros tienen 3 posibilidades de tramitar, 3 plazos para la tramitación del juicio de amparo. Si este tercero vive en la misma jurisdicción donde se está llevando la controversia, a partir del acto que le causa una afectación, tiene 15 días para la promoción del juicio de amparo. Si ese tercero vive fuera de la jurisdicción del tribunal, pero dentro del país, entonces ese tercero tiene 90 días para la tramitación del juicio de amparo. Y si ese tercero vive en otro país, entonces tiene 180 días para la tramitación del juicio de amparo. ¿Quedó claro, compañeros? Sí. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Núcleos de población ejidal para la defensa de sus derechos de propiedad o posesorios son 7 años Sí. para la tramitación del juicio de amparo. ¿Ok? En materia penal contra una sentencia condenatoria, la persona privada de su libertad tiene hasta 8 años para la tramitación del juicio de amparo. ¿Ok? O en cualquier momento contra actos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí. Muy bien. Sí. Ok. Disculpe, profesor. En ese marco de 8 años, más bien, ¿por qué es tan amplio ese marco de 8 años? Ok, vamos a suponer que usted fue privado, usted tiene una sentencia condenatoria en su contra, ¿vale? Y a lo mejor usted nunca estuvo conforme con la resolución, ¿no? A veces, lamentablemente, mi estimado amigo, hay cada abogado que te vas a encontrar en el ejercicio profesional que usted lamentablemente ya tiene una sentencia condenatoria que lo condenan por el delito de feminicidio y lo están condenando a 50 años de prisión. ¿Sale? Ya lo condenaron. Usted como que nunca estuvo conforme con esa resolución, pero bueno, ya aquí tenemos una sentencia. Y resulta que durante este trayecto de los primeros, de los 8 años, por ahí del año 5, vamos a poner, conoce a un abogado que es muy bueno y le dice, oye, veo muchas irregularidades en tu proceso. Veo muchas violaciones procesales que se cometieron en el mismo. Voy a tramitar un amparo para ver si podemos dejar sin efecto esta sentencia. Y entonces lo promovemos. ¿Se entiende? Porque a lo mejor en su momento no lo percibió el abogado que llevó su trámite. Y a lo mejor el día de hoy, ya con mayor calma, ya, pues de alguna manera, pues ya teniendo una sentencia que en su momento se dictó, pues bueno, lo analizamos, ¿no? Y podemos corregir ese error. No sé si me doy a entender, mi estimado amigo. Sí, profesor. Sí, así quedó claro, porque pues, ¿por qué tiene que ser condenado a 50 años? Usted no es responsable. Si tiene elementos para demostrarlo, pues bueno, hay que presentar nuestro amparo correspondiente, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Ok, Alina, te escuchamos, por favor. Sí, bueno, en este caso, no sé si aplicara modificar un amparo, si se pueden modificar los amparos, si llegara a haber alguna reforma que pueda beneficiar pues, al que está solicitándolo. O pudiese ser también el caso, exactamente, que entrara una norma que de alguna manera fuera en beneficio. Entonces, en este caso, va a pedir la aplicación retroactiva de la ley, por supuesto. Sí, gracias. Sí, a sus órdenes. ¿Comentarios, compañeros? ¿Todo bien? Todo Ok. bien. Sí, más. Ok, Sí. rápidamente.
Vemos el tema de la improcedencia y el sobreseimiento en el juicio de amparo. A ver, ahí va. La improcedencia es la institución jurídico-procesal que se contempla en la Constitución, en la ley de amparo y en la jurisprudencia, en la cual nuestra demanda es desechada desde un principio sin resolver la cuestión de fondo que se está planteando. Entonces, yo presento mi demanda de amparo, ¿sale? Y resulta que sobre esta demanda de amparo no se le va a dar trámite porque ha sido desechada por el juez de amparo. ¿Ok? ¿Cuáles son los supuestos de improcedencia de la demanda de amparo? Vamos a ver. El amparo no procede en la materia electoral. ¿Está claro? Ahorita que hay elecciones, imaginen que alguna de las candidatas que compiten para el Estado de México, cuando se emita la resolución, no están conformes con el resultado. La pregunta es, ¿qué va a pasar aquí, compañeros? No procede el amparo. No procede el amparo porque tenemos recursos en materia electoral que conocerá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en ningún caso podríamos presentar juicio de amparo en materia electoral. ¿Está claro? Sí, maestro. Sí. Sí, Sí, Sí. Juicio político y declaración de procedencia, artículos 110 y 111. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos un servidor público que tiene un fuero constitucional y resulta que va a ser, vamos a quitarle el fuero. Muy bien. Y resulta que entonces este servidor público se quiere amparar para que no sea desaforado. ¿Podrá presentar juicio de amparo? La No, respuesta es no, No. no. ¿Sale? ¿Está claro? Sí. Ok, siguiente. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede el juicio de amparo. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país, compañeros? ¿Cuál es? el presidente, La Suprema Corte. No, jurisdiccional. la Suprema Corte. Ok. Entonces, ¿podemos pedirle a jueces de menor jerarquía que revisen resoluciones de la Corte? No, No. No, ¿verdad? No, Entonces, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede el juicio de amparo. amparo. ¿Ok? ¿Ahí No procede un tratado internacional? pudiese ser un ejercicio de control de convencionalidad. Pudiese ser. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. No procede el juicio de amparo contra actos procedentes de otro juicio de amparo. ¿Qué significa esto? A ver, ahí va. Resulta, compañero. Cuidado con los micrófonos, por favor. Muy bien. Resulta, estimados amigos, que yo tramité este amparo, ¿ok? Y después, sobre la resolución que se dictó ese amparo, voy a tramitar uno nuevo. Ahí va. Presento este amparo, se resuelve, no me lo conceden, cuando se dicta sentencia no es favorable a mí, y contra esta resolución
pretendo presentar otro juicio de amparo. No procede el amparo sobre el mismo amparo. ¿Está claro? Sí, ¿Sí? Muy bien. sí. Sí, Siguiente. No procede el amparo contra actos de naturaleza política. Por mucho que le duela a muchos partidos políticos, no procede. A lo que voy es, a ver, el día de hoy, si pudieran, el nombre, serían felices muchos políticos, ¿eh? Pero ahí les va. Ellos mismos, los partidos, dijeron que el INE no se tocaba. Ellos mismos lo dijeron, ¿eh? Y de conformidad con la propia ley electoral, ¿sale? Que ellos defendían, se designaron a nuevos consejeros. Ok. Ahora que se designaron los consejeros, dicen que no están de acuerdo con su designación y que ahora sí el INE sí se debe tocar. La pregunta es, ¿pudiesen presentar amparo contra esta designación de consejeros? no, Porque es un No, acto de naturaleza política, Así. ¿sale? Si pudieran, compañeros, ya se hubiese presentado, ¿eh? Si se pudiera, ya lo hubieran hecho, ¿eh? ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí. 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 Ok, muy bien. Siguiente. Ahí va. No procede el juicio de amparo por razón de litispendencia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay otro amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, por la misma autoridad, en contra del mismo acto reclamado. A ver, ahí va, atentos. Estamos tramitando, bueno, con antelación, tramitamos nuestro amparo. A finales del 2022 lo estábamos tramitando. Ahí va. Entonces, este amparo empezó su tramitación por ahí de diciembre del 2022. Ya no le di seguimiento yo. ¿Qué pasó? No lo sé. Para el 2023, como no sé qué ocurrió con ese amparo, vuelvo a presentarlo. Y cuando el Poder Judicial revisa la situación de estos amparos, dice, no admito trámite tu demanda de amparo. ¿Por qué? Porque está pendiente de resolución una que tú mismo tramitaste en el 2022 y estamos todavía en ese proceso de resolver ese amparo. ¿Se entendió o no, compañeros? Sí. ¿Sí? Sí, Muy bien. Sí, profe. Siguiente. En razón de cosa juzgada, ¿sale? Ha sido resuelto en otro proceso de amparo. ¿Qué significa esto? Que el acto de autoridad que yo estoy reclamando en el juicio de amparo, ¿sale? Este acto de autoridad ya se emitió una resolución en este amparo y como consecuencia no puedo yo presentar otro amparo contra este mismo acto de autoridad porque ya fue objeto de resolución. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, Sí. muy bien.
no acreditamos el agravio personal y directo. A ver, ¿cómo está esto? Sobre la propiedad de mi estimado Benito, hay una afectación, ¿sale? Pero Benito no presenta el amparo. Quien presenta el amparo es Josefina, ¿sale? Josefina sobre esa propiedad de Benito va a demostrar un agravio personal y directo. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar el amparo que presentó Josefina? Se anula. Se anula. Va a desecharse, ¿verdad? No se admitirá trámite. ¿Se entendió? Porque no demuestra el agravio personal y directo. ¿Está claro? Pasa Sí. mucho con las áreas Sí. comunes, ¿no? Maestro, las unidades habitacionales y todo esto, no están constituidos por mesa de comité vecinal. Bueno, eso sí, porque si usted quisiera ampararse, a lo mejor porque le están restringiendo sí, en algún área común, pues ahí lo que va a decir, pues bueno, no es ni de su propiedad, es de todos. Usted no se puede apropiar de ella, ¿sale? No me demuestra el agravio personal y directo que le causa, pues esa invasión de esa área común, ¿no? Muy bien. Ok, siguiente. Por consumación irreparable del acto reclamado. ¿Sale? Ahí va. Resulta que mi estimado Jesús Padilla se quiere amparar contra la construcción de este aeropuerto. ¿Por qué? Porque su terreno se encuentra afectado. Pero ¿qué creen? Cuando tramita el amparo, ya fue construido el aeropuerto. ¿Qué me dirían sobre este derecho que pretendía proteger Jesús? No puede hacer nada. Que no se puede amparar. Ya se ha consumado de forma Información irreparable, ¿verdad? reparable. Ujú. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Siguiente punto. Por consentimiento expreso o tácito. Pongamos el mismo caso que mencionamos. Resulta que cuando se emitió el decreto expropiatorio sobre el terreno de Jesús, Jesús aceptó la indemnización que le dio el Estado. ¿Consintió el acto reclamado Jesús? Sí. Sí. Es un consentimiento expreso, ¿vale? Consentimiento tácito. Jesús tenía determinado plazo para tramitar el juicio de amparo y no lo hizo. Al no tramitar el amparo, ¿qué entendemos? Que lo está aceptando. Que lo consintió. Dicen que el que calla, Otorga. 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 ¿Sale? Muy bien. Ok. Siguiente. No se ha agotado el principio de definitividad. Hay recursos que el quejoso no ha concluido. Hay recursos que el quejoso no ha tramitado del todo. Entonces, bajo esta situación, si hay recursos pendientes, hay que agotarlos. Si está en trámite un recurso, hay que esperar a la resolución. Y si es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que tiene recursos, hay que agotarlos. ¿Se entiende? Si no agotamos el principio de definitividad, nuestra demanda de amparo va a ser desechada, salvo las excepciones que ya mencionamos en primer lugar. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Sí? Ok, siguiente. Por cesación de los efectos del acto reclamado. ¿Sale?
deja de subsistir la materia del acto reclamado. ¿Qué significa esto? Ahí va. Mi estimada Evelyn tiene una tienda. ¿Sale? Esa tienda fue clausurada. Muy bien. Evelyn se va al amparo. Y en lo que está en trámite su amparo, la autoridad administrativa deja sin efecto su clausura y la tienda puede seguir funcionando. La pregunta, ¿tiene caso continuar con la tramitación de este amparo? No, ya No. no. No, Porque los efectos han cesado, ¿verdad? Así es. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí. Bueno, y por las disposiciones que marca la ley. ¿Está claro en qué consiste la improcedencia? Ah, ¿sí? Muy bien. Disculpe, profesor, una pregunta. Ahí, por ejemplo, ya ve que no se suelen cometer errores y digamos, levantan esos actos, pero luego los vuelven a realizar o vuelven a, con ese motivo vuelven a realizar las mismas acciones ejercidas anteriormente. Bueno, eso que usted Mayoría. menciona se llama repetición del acto reclamado. ¿Me entiende? Sí. O sea, y eso, mire, a ver, no se me adelante con la repetición porque va a ser un tema que vamos a ver hoy, la repetición del acto reclamado. Cuando ya se resolvió el amparo, ¿y qué creen? La autoridad vuelve a emitir el acto que nosotros impugnamos a través del amparo. Entonces vamos a ver cómo combatimos ese acto de la autoridad que se vuelve a realizar nuevamente. ¿Sí me entiende? Sí. Sí, ahorita vemos esto. Tomen nota porque ahorita vamos a llegar a ese punto otra vez, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. ¿Quedó claro la improcedencia? Sí, maestro. Sí. Vámonos con el sobreseimiento. En este caso vamos a dar por terminado el juicio sin resolver la cuestión de fondo que se ha planteado. La diferencia con la improcedencia es de que con la improcedencia, desde que presentamos nuestra demanda, es desechada y el sobreseimiento de un inicio se admitió a trámite. ¿Sale? Y aparte la improcedencia es un supuesto del sobreseimiento. Déjenme explico. A ver, vean la diferencia, ¿eh? Con este ejemplo lo van a ver muy claro. Presento mi demanda de amparo. Ahí está. Y resulta que desde este momento que la estoy presentando, me la están desechando. ¿De qué figura estamos haciendo referencia? ¿Improcedencia o sobreseimiento? Procedencia. improcedencia. Improcedencia. Muy bien. Mi demanda de amparo es admitida a trámite y antes de que lleguemos a su conclusión, ponemos fin a la misma, sin resolver la cuestión de fondo. ¿A qué figura? Sobreseimiento. Ahora estamos haciendo referencia al sobreseimiento. Ok. El sobreseimiento se va a presentar en caso de que el quejoso se desista de la demanda. ¿Sale? Está en trámite el amparo, pero el quejoso decide ya no continuar con el mismo, desistiéndose de la demanda. Ponemos fin al mismo. ¿Está claro? Sí. Sí, Ok. Siguiente. Por fallecimiento del quejoso. ¿Cómo está eso? Muy bien. Resulta que durante la tramitación del juicio de amparo, lamentablemente, el quejoso ha muerto.
Y lo que estaba reclamando el quejoso es un derecho personalísimo. Ejemplo, orden de aprehensión. ¿Tiene caso continuar con el amparo, compañeros? No, No, ¿verdad? Pues ni modo que vayan a generar una orden de aprehensión contra una persona que ya se sin vida. La No Corte cubriría, ¿verdad? Celestial. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si el quejoso reclamara un derecho patrimonial? ¿Terminamos con el amparo? No, ¿verdad? Porque en Pero este caso, quien debería continuar con el trámite del juicio de amparo es la sucesión del quejoso. Muy bien. Sí, Sí. ¿Quedó claro? sí. sí, Durante la tramitación del amparo se actualiza una causal de improcedencia que revisamos con antelación, ¿eh? Es decir, estamos en trámite con nuestro juicio de amparo. Y antes de que éste se resuelva, ¿sale? Surge una causal de improcedencia. Entonces, en este supuesto, ¿qué vamos a hacer, compañeros? En este supuesto vamos a... Aquí, compañeros. Vamos a poner fin al juicio de amparo sin resolver la cuestión de fondo a partir de esta figura del sobreseimiento. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Duda? ¿Se entendió? Muy bien. Y tenemos por inexistencia del acto reclamado, no logramos demostrar que existiera o cesaron sus efectos, como en el caso de la tienda que les coloqué. O también, por ejemplo, voy a poner otro caso. Me voy a amparar contra una orden de aprehensión. ¿Sale? Entonces, no quiero ser detenido y ser presentado ante un juez de control. Por eso me estoy amparando. Durante la tramitación del amparo, resulta que el juez de control que dictó esa orden de aprehensión dice, queda sin efectos esa orden de aprehensión. Ya no la autorizo. La pregunta es, ¿tiene caso continuar con el juicio de amparo? No. Y ya no, ¿verdad? Porque en este caso ya cesaron los efectos del acto reclamado. Muy bien. Ok. Pregunta, cuestionamiento, dudas, aclaraciones hasta este punto de nuestra exposición. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí, Ok, profe. muy bien.